Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Cenk Torun y Maasine están en el centro de todas las miradas. El misterioso tuit de Cenk sacudió las redes sociales y dejó a los fanáticos con más preguntas que respuestas. Nadie esperaba que una sola frase causara tanta conmoción. La noche del martes, Cenk Torun, conocido por su carisma y su carrera en la televisión, publicó un tuit en su cuenta oficial que decía simplemente, todo lo que brilla no es oro, a veces, es una trampa. Esta frase, sin contexto, encendió las alarmas de sus seguidores, especialmente entre los fans de su supuesta relación con Maasine, la influencer y modelo que ha ganado corazones con su autenticidad y belleza natural. Lo que siguió fueron horas de especulaciones, memes, teorías y discusiones intensas en redes. ¿Estaba Cenk insinuando una traición? ¿Una ruptura? ¿O simplemente filosofando sobre la vida? Todo se volvió más confuso cuando Maasine dejó de seguir a Cenk en Instagram solo 40 minutos después del tuit. Una fuente cercana al círculo de Maasine declaró, ella está muy afectada, no esperaba algo así de él. No es solo un tuit, es una declaración pública de algo que debería haberse hablado en privado. Según la misma fuente, Maasine se enteró del mensaje al mismo tiempo que el resto del mundo y lo interpretó como una acusación indirecta. Horas después, Maasine compartió en sus historias una foto en blanco y negro con la frase, cuando alguien te muestra quién es realmente, créele. Esta respuesta fue vista como una indirecta directa al actor, lo que encendió aún más los comentarios entre sus seguidores. En TikTok, el hashtag #CenkMaasine superó los 3 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Cenk, por su parte, no volvió a publicar nada más, manteniéndose en silencio absoluto. Sin embargo, fue visto por los paparazzi saliendo de un restaurante en Isantasi, visiblemente molesto y evitando responder preguntas. Cuando un periodista le preguntó si el tuit tenía que ver con Maasine, él respondió fríamente, la verdad se sabrá pronto. No todo es lo que parece. El público femenino, que ha seguido de cerca esta historia, está dividido. Algunas defienden a Cenk, diciendo que tiene derecho a expresar sus sentimientos. Otras están del lado de Maasine, acusando al actor de buscar atención a costa de una mujer que lo amaba. En los comentarios de sus publicaciones anteriores, los mensajes de apoyo y crítica se mezclan, Maasine no merecía esto, Cenk, nos decepcionaste, oh ánimo, Maasine, eres más fuerte que esto. Mientras tanto, algunos fans se aferran a la esperanza de que se trate solo de una estrategia de publicidad para un nuevo proyecto conjunto. Sin embargo, los gestos, el silencio y las reacciones parecen indicar que hay algo más profundo y doloroso en juego. Los programas de entretenimiento no tardaron en hacerse eco del escándalo. En menos de 24 horas, los principales magazines de la televisión turca ya tenían a Cenk y Maasine como tema central. En el programa matutino Sabah Dedikodular, uno de los panelistas afirmó con convicción, esto no es solo una ruptura amorosa, es un juego de poder en una relación mediática. Otros expertos en relaciones públicas sugirieron que la forma pública en que se están desenvolviendo los acontecimientos indica que ambos están manejando el conflicto desde un lugar emocional y no estratégico. Los internautas comenzaron a revisar viejas entrevistas y publicaciones pasadas en busca de señales ocultas. Algunos aseguraron haber notado cierta frialdad en la última aparición conjunta de la pareja en un evento benéfico el mes pasado. Ella sonreía, pero él parecía distante, comentaban en hilos de Twitter e hilos de Reddit en español. Se viralizó un fragmento de video donde Cenk evita besar a Maasine frente a las cámaras, algo que antes era común entre ellos. Mientras tanto, los rumores se intensificaron cuando una influencer llamada Selin K. insinuó en una transmisión en vivo que tenía pruebas comprometedoras sobre la supuesta doble vida de Cenk. Según sus palabras, no es tan inocente como parece y hay muchas mujeres que han pasado por la misma situación con él. Esta declaración causó una ola de reacciones, desde quienes la acusaban de querer ganar fama, hasta quienes pedían que contara todo lo que sabe. En paralelo, Maasine ha estado recibiendo un fuerte respaldo por parte de sus colegas del mundo digital. Varias influencers y modelos compartieron mensajes de apoyo en sus redes sociales, con frases como nosotras sí creemos en ti y ninguna mujer merece ser expuesta de esta manera. La etiqueta @Team se convirtió en tendencia junto con @todo lo que brilla. El entorno profesional de ambos también ha comenzado a tomar distancia.
Una marca de cosméticos con la que Mazzine colaboraba anunció que mantendría su apoyo hacia ella en este momento personal difícil. Mientras que Cenk ha sido retirado discretamente de una campaña promocional que iba a ser lanzada esta semana. En el podcast Bajo los Reflectores, una analista de medios dijo, lo que estamos viendo es un caso claro de cómo las redes sociales magnifican los conflictos personales. Un simple tuit puede derrumbar una imagen pública construida durante años. Además, se cuestionó si esta clase de conflictos deberían ser debatidos públicamente o si hay una responsabilidad ética de proteger la privacidad, incluso entre figuras públicas. A nivel emocional, muchos seguidores relatan sentirse traicionados o confundidos, especialmente aquellos que veían en la relación de Cenk y Mazzine una especie de cuento de hadas moderno. Pensábamos que eran diferentes, que representaban una nueva generación de celebridades más sinceras y comprometidas, escribió una usuaria en Instagram, con cientos de likes en su comentario. En medio de este revuelo, algunos medios aseguran que Mazzine ha abandonado temporalmente Estambul y se encuentra en Marruecos, acompañada de su familia. En su cuenta de Instagram, solo compartió una imagen de un atardecer con un emoji de corazón roto, sin comentarios. Esto solo ha aumentado la preocupación y el interés de los fans, que siguen con atención cada movimiento de ambos protagonistas. Por su parte, un allegado a Cenk reveló al periódico Magstar que el actor está arrepentido de la forma en la que expresó sus sentimientos pero que no quiere pedir disculpas públicamente porque cree que no tiene que justificar sus emociones ante nadie. También mencionó que Cenk se siente abrumado por la presión mediática y que no esperaba que todo explotara así. A nivel internacional, la polémica también ha llegado a medios hispanohablantes. Portales de noticias de entretenimiento en España, México y Argentina han comenzado a cubrir la historia, resaltando la dimensión digital del escándalo y el protagonismo de Mazzine en la esfera de los influencers globales. Algunos expertos en redes sociales sugieren que, de no manejarse correctamente, este episodio podría tener un impacto duradero en las carreras de ambos. El público puede perdonar un error, pero no siempre olvida la forma en la que alguien lo hace sentir, declaró la consultora digital Nur Yilmaz. En ese sentido, lo que está en juego no es solo una relación sentimental, sino también la percepción pública y las oportunidades futuras. Y aunque todo indica que la ruptura es definitiva, hay quienes aún creen en una posible reconciliación. En algunos foros, los fanáticos más románticos piden que hablen entre ellos, sin cámaras, sin tweets, solo con el corazón. Otros, más escépticos, aseguran que este capítulo debe cerrarse para que ambos sigan adelante por separado. Lo cierto es que mientras los protagonistas se mantienen en silencio o comparten mensajes ambiguos, la historia continúa escribiéndose con cada comentario, cada historia en redes y cada nuevo detalle que surge. La tensión no ha disminuido, y parece que el desenlace aún está lejos de llegar. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una traición o una simple mala interpretación? Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.